Hola, ¿cómo están? Hace un tiempo, hace unos años ya, tuve una conversación con mi hijo sobre qué debería él estudiar. Entonces, bueno, yo le recomendaba que como él era bueno en esto de ensamblar computadores y estaba interesado realmente en muchas cosas relacionadas con computación, que por qué no estudiaba computación. Y entonces él me dijo que él no estaba interesado en estudiar cosas que se volvieran obsoletas, que se iba a invertir tiempo de su vida en educación, que él quería estudiar cosas acumulativas y que quería estudiar, por ejemplo, tipo así, historia, geografía, política, cosas que fueran, que las pudiera utilizar toda su vida. O sea, que no fuera la versión 2.0 y que después entonces ya existe la 10.0 y no tiene nada que ver con la 2.0. Bueno, y realmente esto es debatible, pero él creo que tiene mucha razón al decir esto. Cuando también nos ponemos a ver lo que la gente dice sobre la felicidad, dicen que la felicidad pues tiene que ver mucho con nuestro interior, que comienza en nosotros mismos y eso es una cosa que es fácil de decirlo. Hay mucha gente, hay muchos libros que hablan sobre esto, que tienen recetas, en la búsqueda de la felicidad, pero por supuesto cuando tú haces un viaje interior tienes también que encontrar cosas. Entonces, ¿qué encuentras tú ahí? Bueno, en muchos casos uno encuentra parte de lo que encuentras y que es muy importante es la cultura. Y si vas realmente a usar autoayuda, yo diría que una de las cosas principales que uno tiene que hacer es autoculturizarse. Tienes que tratar de leer, tienes que tratar de entender los fenómenos sociales, lo que está ocurriendo, saber un poquito de la historia que te afecta por lo menos. Y eso te va a ayudar toda la vida. Vas a llegar a la edad que estoy yo y edad es muchísimo más viejo de lo que estoy yo, y eso siempre te va a ayudar porque eso te lo vas a llevar a la tumba, como dicen por ahí, lo comido y lo bailado nadie te lo quita. Entonces, vamos a llenarnos de educación. Entonces, ahora, ¿cómo es el proceso de educación? Muchas personas piensan que la educación está solamente en manos de los chivos expiatorios, que son las escuelas, las universidades y la familia. La educación está en todos nosotros, todos los adultos. En el momento que actuamos frente a niños, en el momento que actuamos frente a la juventud, en el momento de que estamos en cualquier sitio público, estamos participando también en la forma como uno concibe que es la normalidad en cuanto a la educación aplicada, a la ética aplicada. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer algo, pues, a la hora de dar opiniones, a la hora de comportarnos, porque nosotros todos estamos contribuyendo a eso que llamamos el imaginario colectivo de lo que son el paquete de valores de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Entonces, no es que eso lo va a decidir solamente el rector o el ministro de Educación, sino eso también lo puedes decidir tú en tu día a día, de qué lado tú vas a estar, del lado de los que educan bien o del lado de los que deterioran el nivel educativo de la sociedad. Y bueno, cuando nos ponemos también entonces en el campo de la política, muchísimos políticos han dicho que bueno, que la educación debe ser de la prioridad es número uno o por lo menos top de los programas de gobierno. Y entonces, bueno, realmente vamos a suponer que exista un gobierno que tenga eso a nivel top, pero tú, como ciudadano, pues también lo tienes que tener. O sea, no tiene ninguna lógica que los gobiernos creen una infraestructura para mejorar la educación y entonces que hayan una cantidad de ciudadanos deseducando por ahí en los centros comerciales, deseducando en la calle, deseducando frente a los semáforos, deseducando en las redes sociales, etcétera. Si tú crees en eso, bueno, aplícalo también. Y bueno, lo otro es que hay que rescatar el beneficio de la duda, hay que rescatar dudar, hay que rescatar la incertidumbre.
Es muy fácil, por ejemplo, para un populista convencer a alguien con ideas muy simples, como por ejemplo, vamos a sacar a todos los extranjeros, nos estamos llenando de extranjeros, hay que cerrar las fronteras con México, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tenemos que sacar a los extranjeros del Perú, nosotros en Venezuela estamos llenos de colombianos, etcétera. El que te empiece por ahí ya tú puedes saber, eso es populismo. Y por otro lado, bueno, que te vengan con que vamos a regresar a la Cuarta República, vamos a hacer América great again, vamos a regresar a tal lado. Nadie regresa a ningún lado, eso son cuestiones populistas. Entonces, bueno, pregúntate, ¿cómo lo va a hacer? Pregúntale qué es su plan de gobierno, pregúntale cómo va a lograr usted que vamos a solventar los problemas del futuro, que en la mayoría de los problemas del futuro muchos son inciertos, pero los hay. Hay gente que se están eliminando puestos de trabajo porque hay trabajos que ya no van a existir en el futuro porque la inteligencia artificial está desplazando algunos puestos de trabajo. Entonces, bueno, pues van a haber otro tipo de ocupación que hoy en día a lo mejor ni siquiera sabemos cuáles son, pero tú tienes que tener la capacidad de saber que lo vas a enfrentar. Y como político tienes que saber, tienes que simplemente expresar que no sabes, pero que lo vas a hacer lo mejor posible para eso y tienes que tener una metodología de cómo vas a lograr tú, con un equipo de trabajo multidisciplinario, cómo vas a lograr tú enfrentar esa incertidumbre. Ahora el que te venga con una receta, yo lo sé todo, yo sé más que todo, ya tengo la solución, usted en 3 días o apenas yo gane a la vuelta de la esquina ya usted va a obtener el resultado. Dude de eso. Hágase el favor, pregunte, hágase el favor, no se crea los cuentos, hágase el favor, cultívese para que usted pueda dudar, sepa de la historia, sepa de cómo fueron las cosas realmente en el pasado, piense cómo va la tecnología hoy en día, piense cuáles son los problemas que existen hoy en día y figúrese usted mismo cómo serán los problemas del futuro, porque de eso se trata. Entonces, bueno, para las personas de mi edad y los mayorcitos, empecemos a utilizar la cultura acumulada y continuemos acumulando un poquito más. Un abrazo, feliz viernes.